Un día las pasiones se exacerbaron tanto que la sesión terminó con una asonada auténtica, en la cual el populacho incendió un gran número de edificios. Justiniano trató de calmar los espíritus con amenazas, promesas y concesiones, pero todo en vano. El pueblo respondió tratando al emperador de embustero y de asno. La situación pareció tan amenazadora que Justiniano decidió huir de la ciudad. La altiva actitud de Teodora se lo impidió. «Huye con tus tesoros», dijo. «Yo me quedo. Me acojo al viejo proverbio que dice que la púrpura es un sudario digno». Belisario, el general en jefe, movilizó sus tropas y sofocó la revuelta con un baño de sangre en el que perecieron unas 30.000 personas. Así terminó la parodia política que se había tolerado hasta entonces en el circo con relativa libertad. En lo sucesivo, y para evitar que se repitiesen tales acontecimientos, Justiniano promulgó la prohibición general de fabricar y llevar armas. Esta industria quedó reservada en el futuro a los talleres del Estado, de donde saldrían a guardarse en los arsenales imperiales. Sin embargo, estas medidas surtieron poco efecto, tal como las disputas cristológicas, las grescas entre azules y verdes no terminaron, y no pasó un año sin que volvieran a producirse revueltas y efusiones de sangre. La obra de Justiniano. Respecto a su actitud con la Iglesia, Justiniano se comportó como digno heredero de Constantino el Grande. Desde los tiempos del primer emperador cristiano, ninguna corte se había mostrado tan piadosa, al menos en apariencia, como la de Bizancio. La emperatriz Pulqueria, que reinaba en la primera mitad del siglo V, inició un ejemplo de piedad conforme al espíritu de la época. Hizo del palacio imperial una especie de convento, donde se cantaban de la mañana a la noche letanías y cantos litúrgicos. Justiniano discutía con evidente delectación problemas religiosos y se sentía halagado de que lo consideraran como un gran teólogo. En los sínodos pronunciaba discursos llenos de unción en que se aunaban, según frase aduladora de un contemporáneo, la gracia de David, la paciencia de Moisés y la mansedumbre de los apóstoles. Justiniano abominaba todo tipo de herejía y sentía verdadera repulsión por los herejes. Solo el contacto con uno de esos malditos es ya una mancha, decía, y soportaba tan poco la filosofía pagana como la herejía en el seno del cristianismo. En el año 529 mandó a cerrar la escuela de filosofía de Atenas. A decir verdad, el neoplatonismo de aquella época, profesado en la Academia de Platón, había degenerado hasta tal punto que no merecía destino mejor. De hecho, era el emperador quien decidía lo que el pueblo debía o no creer. El lazo indisoluble anudado en tiempos de Constantino entre trono y altar había degenerado con los años en un despotismo, a la vez temporal y espiritual, que se apellidó luego césaropapismo. Un estado, una ley, una iglesia. Tal era el principio del gobierno de Justiniano. En semejante sociedad, la construcción de espléndidas iglesias era considerada sin duda una de las tareas esenciales del monarca. Las iglesias bizantinas no estaban techadas como las basílicas romanas, sino que remataban en cúpulas y semicúpulas. La obra maestra de este estilo es la Hagia Sofía, Santa Sabiduría, templo que nosotros solemos llamar Santa Sofía. A pesar de sus enormes proporciones, la cúpula ofrece una impresión de tal de ligereza y equilibrio que semeja antes pender de una cadena bajada del cielo que reposar sobre unos muros, como decía un contemporáneo de Justiniano. El gran código de Justiniano, el Corpus Iuris Civilis, ha alcanzado celebridad. Partiendo de la ley de las 12 tablas, Gallo, Ulpiano, Papiniano y otros juristas romanos habían estructurado con el tiempo una legislación reveladora de la claridad y sentido de organización del espíritu latino, amén de comentarios perspicaces, pero este derecho romano se conservaba en forma de leyes, edictos, decretos aislados, de modo que se observaban en todo ello muchas contradicciones. Justiniano mandó poner orden en este aparente caos, y así encargó a una comisión de eminentes jurisconsultos unir en un conjunto coherente los edictos y sentencias que aún tuviesen vigor. Es incalculable la influencia que ejerció el derecho romano a través del Corpus Iuris de Justiniano en el derecho de todos los estados europeos durante un milenio. El emperador no concedió menos importancia a otras reformas de carácter administrativo, y fueron tan numerosas e importantes que podría considerarse a Justiniano a tal respecto como émulo de Diocleciano y Constantino el Grande, si hubiera tenido como ellos ocasión de ponerlas en práctica. En una de sus constituciones, Justiniano exhorta así a los estudiantes de derecho: aprended con celo y atención esas leyes que os damos y mostramos tan instruidos en esta ciencia que podáis ser animados por la bellísima esperanza de gobernar el Estado en las partes que se os confíen,
una vez terminados vuestros estudios jurídicos, cuando todos los arcanos del derecho sean develados y después de haber leído todas las obras recopiladas por nosotros, por Triboniano y otros, devendréis abogados distinguidos, serviréis a la justicia y seréis los más capaces y felices hombres de todos los tiempos. Justiniano se mostró infatigable. Uno de sus cortesanos decía de él que era el emperador que no duerme jamás. Cuando murió a los 83 años estaba agotado. Había ya perdido la ilusión de que es tan fácil reformar al ser humano como dictar nuevas y mejores leyes. Decadencia de vándalos y ostrogodos. Después del saqueo de Roma en 455, los vándalos eran los enemigos más temibles del imperio de Occidente y el de Oriente. La flota de Genserico dominaba el Mediterráneo y podía a su antojo cortar los accesos a Italia y aterrorizar su litoral. Aunque ambos emperadores unieron sus fuerzas de tierra y mar contra el rey bárbaro, fueron vencidos por completo. Sin embargo, a la muerte de Genserico, el reino de los vándalos comenzó a decaer, y en tiempos de Justiniano amenazaba ruina bajo la continua agresión de tribus africanas. Además, el clima tórrido de África había relajado a los antiguos hombres del norte. Este pueblo germánico, en otro tiempo tan vigoroso y de costumbres patriarcales, había asimilado con rapidez todos los vicios de la decadencia romana. Los vándalos constituyen un ejemplo leccionador del fenómeno repetido otras veces en el transcurso de la historia, que los pueblos más rudos son los primeros en adquirir los vicios de una civilización. En el año 533, Justiniano tuvo ocasión de inmiscuirse en la lucha por el trono vándalo y envió a África a su general Belisario. Pese a la declinación de los vándalos, la operación no dejaba de tener sus riesgos. El ejército enviado al África solo constaba de unos 15.000 hombres, pero Belisario era admirado por sus soldados, que ejecutaban a ciegas sus órdenes. Con ser, pues, reducidos, los efectivos bastaron para infligir una aplastante derrota a los vándalos y destronar a su rey. El reino de los vándalos fue, sin otra forma de proceso, anexionado al Imperio Romano de Oriente. Los tesoros reunidos por los vándalos durante un siglo de saqueos cayeron en manos de los bizantinos. Belisario celebró un magnífico triunfo en Constantinopla. El rey vándalo vencido figuró como cautivo en el cortejo de su enemigo. La mayoría de sus súbditos fueron exterminados o vendidos como esclavos. Los vándalos desaparecieron de la escena del mundo. 4 lustros más tarde, finalizada a su vez el papel histórico de los ostrogodos, no se habían viciado tanto como sus congéneres de África, pero, igualmente, las querellas intestinas de Palacio dieron pretexto a Justiniano para intervenir. Apenas consumado el fin del reino vándalo, las tropas de Belisario desembarcaron en Sicilia. El rey ostrogodo reinante en este país era un hombre débil, de quien la población romana no deseaba más que desembarazarse. Por eso pudo Belisario ocupar rápidamente Sicilia y el sur de Italia y marchar hacia Roma sin detenerse. Entretanto, los ostrogodos depusieron a su rey fantasma y proclamaron en su lugar al valeroso Vitigio. Durante una ausencia de éste, la población romana abrió las puertas de la ciudad a Belisario, pero Vitigio regresó y como un león irritado se arrojó con sus ostrogodos al asalto de los muros de la ciudad eterna. Todas sus tentativas fueron rechazadas con cuantiosas pérdidas, mas los sitiados sufrieron pronto los efectos de la escasez y las epidemias, y suplicaron a Belisario que capitulara. Este había jurado con voto solemne que Roma no caería en manos de los bárbaros mientras él viviera. Después de un año de vanos esfuerzos, Vitigio se vio obligado a abandonar un asedio que costó a los godos lo mejor de sus tropas. Años más tarde, Belisario logró con astucia adueñarse de Rávena y otras importantes plazas fortificadas. Se apoderó también de Vitigio, de la esposa de este y de los principales nobles godos. Llevó a Constantinopla tan precioso botín y fue glorificado como vencedor de 2 reyes. Este triunfo no fue de larga duración. Los godos habían proclamado a otro rey valeroso, Totila, en gótico Baduila. Totila reconquistó gran parte de los territorios perdidos. Vióse obligado Justiniano a mandar allí a su general, que luchaba entre tanto con los persas, pero el vigor del imperio bizantino había disminuido con las pérdidas sufridas en las guerras contra los persas y a causa también de una espantosa peste. En consecuencia, Totila siguió cosechando triunfos y consiguió al fin apoderarse de Roma. Decidió luego llevar a la guerra al sur de Italia, pero como sus efectivos eran insuficientes para dejar a retaguardia una fuerza de ocupación en Roma, imaginó el bárbaro proyecto de arrasar la ciudad. Los godos habían comenzado a demoler, incendiar y saquear la urbe cuando el rey germánico recibió de Belisario una misiva, acaso de las más nobles que se hayan escrito jamás. Las ciudades ilustres, decía Belisario, son en honor de sus fundadores.
Ningún hombre que se estime tendrá deseos de pasar a la posteridad como destructor de las mismas. Pues bien, de todas las ciudades del mundo, Roma es sin duda la mayor y la más ilustre, nacida con el esfuerzo y los dones de innumerables generaciones de hombres preclaros. Sería una injusticia ante los hombres de todos los tiempos, tanto pasados como futuros, destruir esa ciudad. Si tú lo haces en esta lucha contra el emperador, habrás destruido tu propio bien, destruyendo Roma. Al contrario, protegiendo la ciudad, conservarás la más bella perla de tu corona. Si fueras vencido, no esperes ninguna clemencia en caso de haber destruido Roma. No sacarás ningún provecho de semejante decisión. Recuérdalo, y piensa también que los hombres de tu tiempo y las futuras generaciones te juzgarán según cómo obres. Se dice que Tótila leyó varias veces esta carta. Después ordenó a sus soldados que suspendieran la demolición, decisión que lo honra. Roma se salvó. Después de hambres y epidemias que se cebaron repetidamente en la ciudad, la población de la metrópoli, que había ascendido a más de 1 millón, disminuyó mucho. Al final de estas guerras aún contaba de 30.000 a 40.000 habitantes, cifra apenas modificada en el transcurso de la Edad Media. Una de las causas de la situación era que Roma se hizo cada vez más insalubre. Durante su asedio, Vitigio había destruido acueductos que se prolongaban por la campiña. Como los romanos supervivientes no tuvieron la energía de restaurarlos, las zonas más sanas de la capital, es decir, las colinas, quedaban inhabitables, de hecho, por carecer de agua. La población se estableció a lo largo del Tíber y se abasteció en lo sucesivo con agua sucia del río y mediante cisternas, en lugar de refrescarse con las claras aguas de los manantiales de montaña. Estas aguas, que ya no llegaban a la ciudad, se derramaron por un campo de suyo pantanoso y lo transformaron en un peligroso foco de paludismo. Cuando se obligó a Belisario a resignar sus funciones de general en jefe, las asumió Narcés, septuagenario vigoroso y enérgico todavía, que acababa de conseguir muchos éxitos contra las tribus eslavas diseminadas por la península balcánica y que, al frente de un ejército muy numeroso, ocasionó a los ostrogodos una aplastante derrota en la que el mismo Tótila quedó mortalmente herido. Los godos estaban condenados a desaparecer. Los supervivientes eligieron rey a Tellas, el mejor oficial de Tótila, que tomó posiciones en la región montañosa junto al Vesubio, donde desafió durante meses al ejército de Narcés. Tellas, luchando con el máximo valor, fue atravesado por un dardo. Sus hombres aún sostuvieron una lucha desesperada hasta el atardecer del día siguiente, en que pidieron libre paso a Narcés para unirse con sus congéneres germánicos establecidos al norte de los Alpes. Una vez concedido, los godos abandonaron para siempre unas regiones donde habían reinado como dueños y señores. Su destino posterior quedó ignorado. En 565, Italia entera fue anexionada al Imperio de Oriente. Solo 3 generaciones habían nacido desde que Teodorico el Grande llegara con sus godos a Italia. Las guerras y destrucciones de los 20 últimos años habían dejado sus huellas por doquier, y muchas ruinas recordaban glorias desaparecidas. Último episodio de las invasiones germánicas. El año 568 representa una etapa importante en la historia de las invasiones germánicas, por desbordarse en Italia sus últimas oleadas. La tribu de los lombardos se apoderó de la parte septentrional de la península. A los 13 años de la caída de los ostrogodos, la denominación actual de Lombardía ha conservado su recuerdo. Los lombardos invadieron Italia dirigidos por su jefe Alboin. El virrey del emperador bizantino en Italia no pudo oponerle seria resistencia, pues el imperio había sufrido mucho en guerra contra vándalos, persas, godos, eslavos, hunos, ávaros y otros pueblos. Los lombardos se portaron de distinta manera de los ostrogodos. Alboin no sentía el respeto de Teodorico hacia elevadas y antiguas civilizaciones. Por otra parte, se preocupaba muy poco de la autoridad del emperador de Constantinopla. Como una espada sacada de la vaina, escribe Gregorio Magno, estas hordas de salvajes se abalanzaron sobre nosotros y por doquier caían hombres como espigas cegadas. Las ciudades quedaron despobladas, las fortalezas destruidas, las iglesias incendiadas, los monasterios arrasados. Los campos fueron asolados y las tierras lloran su soledad, pues no queda nadie que pueda cultivarlas. Es posible que esta descripción de la invasión lombarda sea algo exagerada, pero lo cierto es que se portaron con la población italiana como amos despiadados. A medida que los invasores fueran romanizándose, iría decreciendo la violencia.